Nos va a acompañar esta tarde Juan Esteban Escalante, que es el coordinador de la maestría. Sus micrófonos los van a encontrar en silencio. Los invitamos a interactuar a través del chat que encuentran a la derecha de sus pantallas. La idea es que tengamos una presentación breve del programa y al final abrimos un espacio para resolver sus inquietudes. Juan, bienvenido, adelante. Perfecto, muchísimas gracias, Luzma. Para todos, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero desear que tanto ustedes como sus familias se encuentren muy bien. Así como tú lo decías, Luzma, pues el propósito de este espacio es, primero, darles a conocer información relevante y que marca la diferenciación de la maestría en administración frente a otros, digamos, lo que componentes de oferta, y a partir de allí, y siendo conscientes de la relevancia de la decisión, porque yo estoy plenamente seguro y soy plenamente consciente que esta es una decisión que no se toma a la ligera, pues que tengamos un espacio no solamente para conocer frente al programa, sino para resolver todas aquellas inquietudes que surjan frente al mismo. Entonces, acá, frente a la maestría en administración, pues me gustaría que nos concentrásemos en todo lo que tiene que ver con las fortalezas. No está de más decir que la oferta de maestrías en administración es una oferta bastante amplia. Se estima que en el mundo hay 10.000 programas de MBA. La pregunta que surge entonces es, ¿cuáles son aquellas fortalezas que presenta la maestría en administración frente a esos otros 9.999 programas de MBA existentes a nivel mundial? Entonces, me gustaría que hiciéramos énfasis y que conversáramos un poco con respecto al reconocimiento y a la acreditación, con respecto a los temas y componentes de internacionalización, asimismo hacer énfasis en todo lo que tiene que ver con el equipo docente, las oportunidades de relacionamiento que se derivan del programa, así como la existencia y amplitud a nivel formatos de enseñanza. Entonces, en primer lugar, y con respecto al reconocimiento y acreditación. Como lo decía previamente, en el mundo se estima existen cerca de 10.000 programas de maestría en administración y además en territorio colombiano existen más de 350 instituciones de educación superior. La pregunta que surge entonces es, ¿qué características o estructuras de acreditación y reconocimiento debe presentar aquella institución a la que yo le daré ese voto de confianza a nivel formación ejecutiva? Porque hay que tener muy en cuenta y es necesario precisar que su maestría en administración, que su MBA se convertirá muy seguramente en su carta de presentación en términos académicos. Entonces, frente al tema reconocimiento y acreditación, me gustaría en primer lugar hacer claridad o hacer referencia a todo lo que tiene que ver con la acreditación a nivel institucional. Existen acreditaciones nacionales e internacionales, existen acreditaciones a nivel institución y a nivel programa. Con respecto a las acreditaciones nacionales, nosotros como universidad hemos sido reconocidos por parte del Ministerio de Educación Nacional desde el año ya 2003 como una institución de alta calidad, y eso ha sido refrendado a partir de distintos procesos de acreditación. Tuvimos en el 2003 nuestro primer ciclo, luego en 2010 nuestra primera reacreditación y posteriormente nuestra segunda reacreditación, que nos lleva a tener como institución la reacreditación en el marco nacional de 2018 a 2026. Pero además de ello, y eso en el espectro nacional, la universidad ha decidido dar un paso más, es decir, ha decidido realizar un esfuerzo adicional en términos de certificación, acreditación y reconocimiento. Además de su acreditación en términos institucionales, la universidad se ha dado a la tarea de comenzar un proceso de acreditación de todos y cada uno de sus programas o de la composición de su oferta académica. Así, en la maestría en administración entonces se convirtió en uno de los primeros programas de posgrado de la universidad en ser acreditado nacionalmente por el Consejo Nacional de Acreditación. Entonces, a nivel nacional, contamos con el reconocimiento institucional por parte de la acreditación institucional y adicionalmente contamos con el reconocimiento del CNA a nivel acreditación programa. Pero además de ello, y eso ya en el ámbito internacional, pues quiero contarles que nosotros hacemos parte de ese grupo de 300 programas de MBA que está acreditado por la Asociación de MBAs. Como les decía, se estiman hay 10.000 programas de MBA a nivel mundial, únicamente se certifican o acreditan por parte de AMBA 300.
En este momento, 276 programas en los 5 continentes están acreditados por parte de AMBA. Nosotros hacemos parte de ese grupo de 200 y punta programas y adicionalmente, y como una muy buena noticia, nosotros el año anterior, en 2019, tuvimos y fue un resultado muy favorable en nuestro primer proceso de reacreditación. Fuimos acreditados inicialmente en 2014 por la máxima vigencia 5 años y en 2019 y hasta 2024 por la máxima vigencia otros 5 años. Pero resulta que esa asociación de MBAs con sede en Londres decidió establecer un estándar ya no orientado a acreditar programas de MBA. ¿Qué acredita AMBA? Estructura, cuerpo docente, certificación, estructura de la malla curricular, programas y dinámica y actualidad del plan de estudios, entre otros pilares a nivel sostenibilidad, alumni, formación ejecutiva, relacionamiento y demás. Resulta que AMBA en 2018, pues decide ampliar su alcance y entonces crea un estándar acreditador llamado BGA. BGA busca ya certificar los principios de AMBA, pero ya no a nivel programa, sino a nivel escuela. Y les cuento con alegría que nosotros, la Escuela de Administración de la Universidad de AFIT, fue la primera escuela de toda América, la tercera en todo el mundo, que obtuvo la acreditación internacional por parte de BGA. Como ven, por la máxima vigencia otorgable por parte de esta agencia, que es de 5 años. Además, y para finalizar este componente acreditaciones, pues quiero contarles también que en este momento nos encontramos ya finalizando un proceso bastante extenso, es un proceso de cerca de 9 años ante la agencia acreditadora norteamericana llamada AACSB. Estamos ya en la recta final de ese proceso y si todo sale bien, como esperamos y tenemos la certeza que así sea, obtendríamos entonces, finalizando el próximo año, ese reconocimiento por parte de la agencia acreditadora AACSB, que es la agencia acreditadora de carácter norteamericano. Eso con respecto al reconocimiento de acreditación. Recuerden, es una decisión de trascendencia. Es necesario uno tener claridad frente a cuáles son los pergaminos, la trayectoria de la institución en la que uno se formará y en la que posiblemente curse su último ciclo de educación formal. Además del reconocimiento y la acreditación, pues es necesario, sin lugar a dudas, hablar un poco con respecto a los rankings. Y entonces, allí pues quiero decirles que por parte de Universal, nosotros hemos sido considerados como una de las 1000 mejores escuelas de negocios a nivel mundial. Hacemos parte del top 5 en Colombia y nos encontramos en el puesto o en la posición top 20 de todo lo que se conoce como Global Management o gestión global. Además de ello, pues hacemos parte ya, estamos en la posición número 24 del ranking latinoamericano de América Economía, pero sin lugar a dudas nuestro gran motivo de orgullo tiene que ver con el ranking QS. Para el ranking QS, el Global MBA Rankings, nosotros estamos ocupando ya el 9º puesto en la categoría Rankings MBA Latinoamérica y por tercer año consecutivo tenemos la alegría de mantenernos en el primer puesto a nivel nacional. Eso con respecto al reconocimiento y acreditación. ¿La universidad y la escuela, el programa trabajan para los rankings? No, nosotros esperamos que los rankings y los reconocimientos y las acreditaciones sean el resultado de la gestión que hacemos a partir de las decisiones orientadas en torno a nuestro grupo de interés principal, la piedra angular de la institución, que son nuestros estudiantes. A partir del reconocimiento y la acreditación, pues me gustaría tocar un tema que sin lugar a dudas es vital y tiene que ver con la internacionalización. Nosotros pretendemos que el MBA forme profesionales con visión global. Nosotros pretendemos personas cuyo espectro de gestión trascienda el alcance local o regional. Nosotros queremos personas que entiendan la dinámica empresarial y de los negocios a nivel mundial. Y para lograr ese prometido, ese propósito, pues entonces tenemos un componente de internacionalización. El programa cuenta con una pasantía internacional, una misión internacional. Resulta que dentro de la malla de estudios existen 2 materias, taller de habilidades gerenciales y negociación internacional, que no se cursan en territorio colombiano.
se cursan en uno de estos 6 destinos. ¿Cuándo se cursan? En el mes de junio, julio, es decir, en el break entre la finalización del semestre 2021-1 y el inicio del semestre 2022. Sin importar el destino seleccionado, las materias son las mismas: taller de habilidades gerenciales y negociación internacional. Quiero precisar también que el valor de la pasantía está incluida en el valor en el costo de la matrícula, y que lo único que el estudiante tiene que costearse es el tiquete aéreo y la cena. De resto, todo lo que tiene que ver con alojamiento, stage, desplazamientos y demás está incluido en el valor de la matrícula. Pero retornando al tema académico, pues como les decía, tenemos entonces 6 destinos para que el estudiante curse 2 materias del plan de estudios: taller de habilidades gerenciales y negociación internacional. Esas 2 materias no se ofrecen en Colombia. Y sea cual sea el destino que el estudiante seleccione, pues esas materias serán estándar. ¿Qué es lo que cambiará entre uno u otro destino? Pues una pasantía internacional es mucho más que cursar unas asignaturas. Nosotros estructuramos una misión académica que tiene también un componente de visitas empresariales. Entonces, lo que hacemos es que nos apalancamos en la fortaleza de cada uno de esos territorios a nivel visitas. Entonces, en el caso Barcelona, nuestro socio es la Universidad de La Salle, y el foco de las visitas, ojo, no de la pasantía, porque recuerden que la pasantía, sea cual sea el destino, las materias son las mismas. En Barcelona, el foco de las visitas está orientado a todo lo que tiene que ver con el mundo de la innovación. Seúl, Corea, nuestro socio es Kyunghee University. El foco de las visitas es tecnología. Lima, Perú, nuestro socio es ESAN. El foco de las visitas es multilatinas. Buenos Aires, Argentina, nuestro socio es la Universidad Católica de Argentina, y el foco de las visitas está orientado al emprendimiento. En el caso francés, nuestro socio es Rennes School of Business, y el foco de las visitas está orientado a agronegocios y turismo. Y por último, nuestro socio en territorio canadiense es HS Montreal, y en esa locación el propósito o el foco de las visitas se orienta a todo lo que tiene que ver con sostenibilidad y responsabilidad empresarial. Entonces, como ven, el programa tiene un componente de internacionalización. Esas 2 materias de las que les hablo y que ahorita verán en la malla curricular no se dictan en Colombia, se dictan de manera en el extranjero, y el estudiante elige cuál es ese lugar en el que desea cursar las asignaturas. En todos los lugares las asignaturas son las mismas, sí, los contenidos son los mismos. Como les decía, lo que vamos a buscar en términos de ADN destino está orientado a las visitas. Pero además de la internacionalización obligatoria del programa, y este es tal vez uno de los aspectos más importantes a considerar, sin importar si nos eliges a nosotros o eliges a otra institución, tiene que ver con las opciones de doble titulación. La universidad cuenta como universidad a nivel internacionalización con 280 convenios vigentes. Tenemos 186 instituciones socias y tenemos 34 países en el mundo en los que contamos con convenios. Pero a nivel doble titulación es necesario hacer ciertas precisiones. Cuando hablamos de doble titulación estamos hablando de la emisión de un grado colombiano y de un título de carácter extranjero. Resulta que esos títulos de carácter extranjero, de carácter foráneo, pueden ser títulos de naturaleza propia o de naturaleza oficial. ¿Qué significa un título de carácter propio? Existen países en los que las autoridades educativas permiten que las instituciones emitan títulos sin ser respaldados o refrendados por la autoridad local, por la autoridad educativa local. Esa situación se presenta fundamentalmente en países como Portugal, España, Francia e Italia. Pero existen dentro de esos territorios también lo que se conocen como títulos oficiales. Son países que son firmados por la autoridad educativa a la que corresponda el país. Entonces, cuando estén averiguando o siempre que hablamos de doble titulación, la primera pregunta que es necesario considerar es esa doble titulación oficial o es esa doble titulación propia? ¿Y por qué les digo que esa es una pregunta que siempre se debe considerar? Por una razón. Porque al momento de tú regresar a Colombia o al momento de tú tener la intención de homologar, de convalidar ese diploma
que tú obtuviste en el extranjero, pues van a haber diferencias si se trata de un programa oficial o si se trata de un programa propio. ¿Qué pasa? Y en muchos casos las personas desafortunadamente esto no lo saben, se van al extranjero, cursan un programa propio y cuando realizan el proceso de convalidación pues se llevan una sorpresa bastante desagradable. ¿Por qué? Porque lo que suele suceder en territorio colombiano es que los títulos propios no sean reconocidos como maestrías, se reconozcan si tienen mucha fortuna como especializaciones o programas de certificación. Si la persona no tiene tanta suerte, el proceso de homologación llega incluso a darse a nivel diplomatura. Entonces, para evitar esa sorpresa, que por cierto es bastante decepcionante, nosotros, Universidad de AFIT, no tenemos ninguna opción de doble titulación de carácter propio. Todas nuestras opciones de doble titulación son de naturaleza oficial. Y dentro de esas opciones de doble titulación oficial, pues hay muchísimas. Lo que sucede es que en este momento, pues desafortunadamente el nivel de devaluación del peso colombiano, pues hace que para el estudiante colombiano, para el estudiante local, cursar un programa en el extranjero se hace muy difícil o se haga muy difícil. ¿Por qué? Porque estamos hablando de programas. Un programa top puede tener a nivel medio, a nivel fee, un costo incluso hasta $100.000. En una universidad promedio en los Estados Unidos, no top, el valor solamente del tuition puede llegar hasta los $25.000. Eso sumado al sostenimiento, lo que indica que en promedio y sin darse una vida muy lujosa, una persona puede invertir hasta 350 millones de pesos en su formación de MBA. Entonces, pues algunos se preguntarán, Juan, ¿es mucho dinero? Sí, efectivamente es mucho dinero. Entonces, ¿qué alternativas ofrece AFIT a nivel doble titulación y que sean mucho más, digamos, lo que atractivas en términos relación costo-beneficio? Allí, pues quiero contarles que nosotros tenemos unos convenios de doble titulación que se enmarcan en lo que se conoce como reciprocidad. ¿Qué significa reciprocidad? En territorio alemán y francés, en específico en Leipzig y en Estrasburgo, nosotros tenemos un convenio. Ese convenio nos permite que nosotros enviemos a estudiantes colombianos a las universidades alemanas o francesas y que esas instituciones nos envíen a nosotros estudiantes franceses o alemanes. En ese caso, el convenio de reciprocidad tiene un costo cero en términos de pago de tuition a la universidad de destino. ¿Cómo funciona la doble titulación? La doble titulación en esos casos se realiza vía convocatoria. ¿Qué significa eso? Las universidades Estrasburgo HHL le comunican a la Universidad de AFIT una convocatoria y le dicen, mira, en esta convocatoria para la cohorte 2021-1 tengo una capacidad de recibir tantas personas. Comunícale eso a tus estudiantes para ver quiénes son los interesados. Entonces, lo que sucede allí es que una vez empieza la convocatoria, los estudiantes comienzan a postularse. Y en caso sean seleccionados, allí hay que tener en cuenta que hay requisitos de bilingüismo. A nivel inglés, pues los dos programas se imparten en inglés, y en el caso Leipzig, un requisito adicional que es el GMAT, el General Management Admission Test. En caso la persona cumpla con esos requisitos y sea seleccionado en la convocatoria, ¿cómo es el procedimiento? La persona entonces, normalmente les decimos váyanse el tercer semestre porque es mucho más fácil en términos de malla curricular, además en términos de duración del viaje. Lo que hacemos es entonces que la persona en EAFIT única y exclusivamente paga 5 créditos convenio. Esos 5 créditos convenios tienen un valor cercano a los 5,5 millones de pesos. Y en la universidad de destino no paga ningún tipo de tuition, es decir, que en términos del semestre le termina costando 5 millones de pesos y el dinero adicional pues lo puede destinar a su tiquete aéreo o a su sostenimiento. Esos dos convenios de los que les hablo son convenios de naturaleza oficial, es decir, que una vez el estudiante cursa esos créditos que se requieren a nivel porcentaje y a nivel horas, o en territorio alemán o en territorio francés, la persona entonces adquiere el derecho a optar por el título de MBA colombiano y por el título de MBA oficial francés o alemán. Pero además de ese aspecto en el que me detengo, porque realmente es un aspecto en el que hay que tener plena claridad, porque en muchas ocasiones se desconoce esa diferenciación entre título propio y título oficial, pues quiero que sepan que la universidad tiene una estructura de oficinas de relaciones internacionales en las que de manera
muy frecuente. Se realizan pasantías académicas, se gestionan invitaciones a modelos internacionales, a eventos académicos donde se generan distintos modelos de cursos de verano, de misiones y en general de estancias internacionales de corta y mediana duración. El propósito como institución respaldado por la Oficina de Relaciones Internacionales es lograr que nuestros estudiantes cuenten con un ADN que le permita comprender la dinámica de los negocios a nivel mundial. Además de la internacionalización y del reconocimiento, pues quiero entrar en algo que es totalmente importante, creo que es uno de los aspectos más significativos al momento de elegir un MBA, y tiene que ver con la calidad del equipo docente. Entonces, cuando hablamos del equipo docente, nos solemos en el mundo de las escuelas de negocios a encontrar con una problemática. Dos vertientes totalmente opuestas. Algunas universidades se decantan por grandes ejecutivos, aunque ellos no tengan una formación académica rigurosa. Otras universidades se decantan por académicos reconocidos que son muy buenos en su campo, pero pues no cuentan con la experiencia y la trayectoria en el mundo empresarial que cuentan sus pares practitioners. Entonces, la pregunta que uno como institución nos planteábamos hace algunos años era, ¿es necesario estar en alguno de estos dos extremos? Y la respuesta es no. ¿Qué sucede cuando tú te paras en alguno de los dos extremos? Cuando tú tienes un cuerpo docente integrado única y exclusivamente por practitioners, muchos de ellos, como lo decía, sin formación académica, te vas a encontrar con que la clase, sin lugar a dudas, puede ser muy atractiva en términos de discurso, de narrativa. Las primeras sesiones son increíblemente, ¿cómo decirlo?, enamoradoras. ¿Por qué? Porque tú te encuentras con que un gran CEO, un gran empresario te narra el principio y digamos lo que la historia de su vida, desde cómo llegó a la organización en una posición analista 1, analista 2 o como sea que hubiese llegado, hasta convertirse en ese gran ejecutivo o como una persona y de un modelo de negocio que lo ha llevado a la cima. Pero cuando termina la materia y se le pregunta al estudiante cuál fue la apropiación conceptual que tuviste frente a los distintos elementos disciplinares, la persona dice, el estudiante puede llegar a responder, en términos de conceptos no aprendí. Lo único que en este momento domino a la perfección tiene que ver con la historia, el background y la biografía de ese gran líder económico, de ese gran líder empresarial. En el otro caso, ¿con qué nos encontramos? Con que cuando tenemos personas que son meramente académicas, sin ningún tipo de trayectoria previa a nivel profesional, pues si bien hay modelación, si bien hay una estructura a nivel conceptual muy profunda, en algunas ocasiones se detecta que existe una brecha muy profunda entre lo que se plantea a nivel teórico y el día a día al interior de nuestras organizaciones. Entonces, nosotros hemos tomado una decisión. Nuestro equipo docente es un equipo docente que combina rigor conceptual con experiencia en el mundo ejecutivo. ¿Y eso qué nos ha permitido? Nos ha permitido entonces contar con personas que tienen background profesional, pero que a la vez tienen claridad y dominio de los conceptos vinculados a la gerencia y a la administración. Entonces, nuestros profesores tienen amplia experiencia en el mundo corporativo, tienen formación académica de alto nivel y hay algo importante. Sin importar la sede en la que se curse la maestría, los profesores son siempre los mismos. Para cada una de las asignaturas tenemos una terna, es decir, cada materia cuenta con un equipo docente de 3 profesores y sin importar si estamos hablando de Medellín, Bogotá o Pereira, los profesores, la dinámica, la estructura y el desarrollo curricular es el mismo. Ese equipo, su consolidación y su estabilidad nos brinda consistencia y continuidad y en los últimos años se ha convertido tal vez en uno de nuestros grandes diferenciadores. Además del reconocimiento, nuestra trayectoria y acreditación sumado a la internacionalización del equipo docente, pues es necesario tener en cuenta los beneficios derivados a nivel relacionamiento, es decir, quiénes son esas personas con las que yo
compartiré el aula de clase, cuáles son esas personas con las cuales yo tendré la oportunidad de interactuar, cómo podré fortalecer yo mis redes de relacionamiento, de contacto y de networking, qué oportunidades laborales a nivel formación y creación de negocio, a nivel proveedores y clientes puedo encontrar en un MBA. Y la respuesta en términos de networking es muy amplia. Como ven, este es el histórico 2010-2018 de nuestras sedes Medellín, Bogotá y Pereira, y nos encontramos con que hay una concentración significativa de nuestros estudiantes en posiciones gerenciales. Gerentes, directores, coordinadores y jefes concentran el pareto de nuestra estructura a nivel cargo y a nivel perfil profesional. Y con respecto a los formatos de enseñanza, estoy seguro que muchos de ustedes se han encontrado con que algunas maestrías en administración adoptan un formato de enseñanza dominante. Por ejemplo, MBA Case Study Based, MBA Simulation Based, MBA Tutorial Games Based. Hay una gran cantidad digamos lo que, de posiciones metodológicas. La pregunta que en ocasiones me hacen es, Juan, ¿y la universidad qué formato de enseñanza dominante a nivel MBA ha adoptado? Y la respuesta es todos. Nosotros somos unos convencidos que los casos de estudio funcionan muy bien, sí, pero creemos que funcionan muy bien en unos campos específicos. Creemos que las simulaciones y los juegos serios funcionan muy bien, pero creemos que funcionan muy bien en unos casos específicos. Entonces, en asignaturas como estrategia organizacional, estrategia 1, gerencia de gestión humana, internacionalización y demás, vamos a hacer un énfasis significativo en los casos de estudio. Pero creemos, por ejemplo, que en materias como gerencia financiera o estrategia financiera pueden ser las tutorías, el aprendizaje experiencial o las asignaturas presenciales las que mejor resultado den en términos de apropiación del conocimiento. Entonces, bajo eso que les acabo de mencionar recientemente, nosotros a nivel formato de enseñanza integramos al interior de las asignaturas todo el espectro metodológico que creamos puede contribuir a que se cumpla el logro de aprendizaje. Entonces, en síntesis, empleamos asignaturas presenciales, tenemos unos cursos preparatorios para algunas materias que son de carácter virtual. A nivel gerencia, tenemos unos cursos blended que compilan un componente presencial más un componente virtual. Tenemos la oportunidad también en asignaturas específicas de tener tutoría 1 a 1, profesor-docente para efectos de feedback y desarrollo de talleres. Apostamos, este es tal vez creo que nuestra mayor apuesta en términos metodológicos, por los beneficios del aprendizaje experiencial, sobre todo en un eje de formación vinculado al desarrollo de habilidades sociales, liderazgo, trabajo en equipo, resiliencia, comunicación, asertividad y demás. Y por último, un clásico en las escuelas de negocio, los casos de estudio. ¿Los empleamos? Sí. ¿Nos gustan? Sí. ¿Únicamente empleamos casos de estudio? No. ¿Cuál es nuestra promesa de valor? Es decir, ¿qué le promete el MBA de la Universidad de AFIT a sus egresados? Nosotros trabajamos en pro de formar profesionales y acá quiero resaltar varios aspectos. Primero, con visión global, y esa visión global es desarrollada o apalancada a partir de los distintos esfuerzos de internacionalización. Pero además de que tenga visión global, necesitamos una persona que domine los conceptos vinculados a los procesos organizacionales. Y ello a partir del desarrollo de habilidades y criterios de carácter gerencial que le permitan tomar decisiones de naturaleza o índole estratégica en entornos competitivos. ¿Cómo estructuramos esa promesa de valor? A partir del desarrollo de 3 ejes específicos. El primero, el desarrollo de todo lo que tiene que ver con la administración como disciplina y sus áreas funcionales. En otras palabras, a partir del análisis del desarrollo temático de áreas como estrategia, organizaciones, relaciones de poder y sus áreas funcionales, mercadeo, finanzas, ventas, gestión humana, operaciones, logística, todo lo que tiene que ver con lo que se conoce como estructura funcional. Pero creemos que un buen gerente, un buen CEO, no es aquella persona que únicamente es capaz de articular los conocimientos en el marco de la administración, sino que es aquella persona que cuenta con un conjunto de competencias gerenciales que le permiten movilizar equipos y que adicionalmente le permiten entender el impacto de sus decisiones en la performance, permanencia y sostenibilidad de la firma. Y por último,
Nuestro tercer eje de la promesa de valor tiene que ver con la creación de espacios para relacionamiento y networking. Nosotros queremos un programa que trascienda el delivery del conocimiento. Queremos un programa en el que se brinde oportunidad para compartir, para conocer experiencias previas, para enriquecernos a partir de la expertise y de la trayectoria de cada uno de nuestros integrantes. Nuestra estructura académica es una estructura académica de 3 semestres. Juan Esteban, ¿y por qué de 3 semestres? Normalmente los programas de MBA son de 4 semestres, pero dado que nosotros tenemos 2 materias que se cursan en la pasantía internacional, pues eso nos permite, además de la frecuencia horaria, poder estructurar un programa de 3 semestres. El programa consta de 49 créditos. Si ustedes hacen un análisis de los programas acreditados por AMBA, se encuentran con que los programas acreditados por AMBA están entre 45 y 55 créditos. Eso significa que nosotros tenemos un programa que se encuentra en toda la media de los estándares de acreditación. Y además es un programa que combina o tiene, digamos, lo que distintos focos metodológicos y temáticos a lo largo de su desarrollo. Entonces, ¿qué quisiera resaltar con respecto a esta estructura académica? Hay asignaturas que tienen un componente disciplinar que requiere de unos conocimientos previos para ser abordada de manera exitosa. La maestría en administración es un programa en el que nos encontramos personas con muchísimos backgrounds. Tenemos médicos, abogados, ingenieros, economistas, tenemos músicos, tenemos sociólogos. La pregunta entonces es cómo garantizar que el resultado del aprendizaje sea positivo, incluso en áreas bastante específicas del saber. Entonces, consciente, digamos, lo que esas asignaturas con un grado de exigencia notable a nivel conceptos previos, el programa cuenta con unos nivelatorios. Economía de la empresa y geopolítica tiene de manera previa un nivelatorio virtual. ¿Para qué? Para adquirir las bases. El segundo semestre tiene dos asignaturas financieras, estrategia financiera y gerencia financiera. Para poder contar con las bases suficientes tenemos 3 nivelatorios, mate financieras y costos, que son de carácter virtual, y el nivelatorio de contabilidad, que es un juego Income and Outcome. Y en el tercer semestre tenemos una materia de estrategia de mercadeo que tiene 3 módulos, gerencia de marca, marketing digital y Data Analytics. Ese componente de Data Analytics pues necesita unos conocimientos básicos de estadística. Como ven, cada semestre tiene una materia llamada gerencia, con un foco específico. Estas materias son de carácter blended, es decir, que tienen un componente virtual y un componente presencial. Cada una de los semestres tiene un conjunto de conferencias. No significa ello que el estudiante deba ir a 2 conferencias por semestre. Un estudiante puede cursar o cumplir ese requisito en su primer semestre, va a 6 conferencias, pero lo hemos buscado dividir. ¿Para qué? Para efectos mínimos al menos vaya 2, 2, 2. Esas conferencias tienen un propósito, y es ¿cuál? Invitar a líderes empresariales, líderes políticos, líderes de opinión, para poder tocar temas vinculados al mundo del management, al mundo de la actualidad, al tema de coyuntura política, de nuevos desarrollos, de frontera de conocimiento, y que nosotros, como personas vinculadas a la dirección de la organización, pues tengamos acceso a conocer qué está sucediendo y cuáles son las últimas tendencias en el mundo empresarial. Además, pues, y acá quiero hacer una aclaración, todas las maestrías tienen un trabajo de grado. La pregunta es cómo se desarrolla ese trabajo de grado. Nuestro trabajo de grado es un trabajo de grado de carácter aplicado. Esta es una maestría de carácter profesionalizante. Entonces el trabajo de grado va a ser fundamentalmente un plan que nos permita poner al servicio de la empresa esos conocimientos que hemos desarrollado a lo largo de la maestría. Planes de internacionalización, análisis de factibilidad y prefactibilidad y factibilidad de negocio, ideas de negocio, análisis de curvas de rotación, análisis de internacionalización y mercantilización de una determinada línea empresarial. Es decir, el trabajo de grado tiene esa connotación práctica. Y en el primer semestre tenemos acá una asignatura llamada Seminario Trabajo de Grado. Esa es una materia que hemos incorporado al programa. ¿Para qué? Para establecer los lineamientos conceptuales, metodológicos del trabajo, de manera tal que a partir del desarrollo
la persona ya tenga entonces la capacidad de poder iniciar con su trabajo de grado. Por último, tenemos al finalizar el programa unos créditos que se llaman materias electivas, en las que a partir de un pool de asignaturas y de un proceso de votación, el estudiante entonces establece unos niveles de customización, de personalización a partir de su grado de interés. En síntesis y para efectos de prospectiva, nuestros egresados son personas que están en capacidad de desempeñarse en posiciones directivas, a nivel corporativo o funcional, en organizaciones tanto del sector público como del sector privado, e incluso son personas que cuentan con las herramientas, los conocimientos, las competencias y las técnicas para liderar exitosamente proyectos de emprendimiento. Algunas generalidades a considerar: el título es Magister en Administración, es MBA, es lo mismo, Magister en Administración, Master in Business Administration, la traducción es Magister en Administración. Es un programa de 49 créditos de enfoque profesionalizante, en el que nos encontramos un altísimo nivel de multidisciplinariedad, personas de muchísimas disciplinas que tienen como propósito complementar su formación en el campo de la administración y la gerencia. A nivel Medellín tenemos dos horarios: lo que conocemos como el horario regular, que es un horario de clases presenciales cada 15 días, jueves y viernes de 6 a 10 de la noche, sábados de 8 a 12, una semana sí, una semana no. En el próximo semestre, pues debido a que el semestre comenzará un poco más tarde, para efectos de maximizar la probabilidad de tener un formato presencial, pues entonces tendremos unas mayores frecuencias, tendremos quincenales, pero tendremos en algunas materias una intensidad semanal. Y tenemos otro formato, que es un formato de carácter intensivo, que toma elementos de lo que se conoce como un Executive MBA, una semana al mes, de lunes a sábado, de lunes a viernes de 6 de la tarde a 10 de la noche y sábados de 8 a 12. Si miramos, la intensidad horaria es la misma. Lo que pasa es que, como su nombre lo indica, hay un mayor nivel de concentración o intensidad en ese formato 2. En el caso de Bogotá, el título es el mismo, los créditos son los mismos, el enfoque es el mismo, el perfil profesional es el mismo. Allí tenemos un horario, clases presenciales cada 2 semanas, los días viernes de 6:30 a 10 de la noche y los sábados en 2 bloques, 7:30 a 12:30, y posteriormente sábados de 1:30 a 5 de la tarde. Y en el caso Pereira, el formato es muy similar al empleado en nuestra capital. Tenemos clases presenciales cada 2 semanas, viernes de 5 a 9 y sábados también en 2 fragmentos o bloques, 7:30 a 12 y posteriormente 1 a 4:30. ¿Cuáles son los requisitos de ingreso de la cohorte 2022? Tenemos unos documentos que constituyen requerimiento o requisito de ingreso al programa, que ustedes encontrarán dentro de la página. Son el acta de grado, el certificado de calificaciones, una fotocopia de documento, una certificación de 3 años de experiencia profesional y una carta de intención. Somos conscientes que con la situación actual es posible que algunos de esos documentos, en específico todo lo vinculado a las actas, a las actas de grado y a los certificados de calificaciones, pueden tener algunas demoras. Entonces, si tienen alguna inquietud frente al tema, las asesoras comerciales Nubia Forero en Bogotá, Luz Marina Montoya en Medellín o Francia Aguirre en Pereira les indicarán cuál es el camino a seguir y cómo poder entonces sopesar esa situación para el semestre en curso. Tenemos una entrevista, que más que una entrevista es un espacio de conocimiento. Nosotros allí queremos conocer cuáles son las expectativas y las razones de elección de una persona en un MBA, y usualmente tenemos un examen de admisión, que es un examen PAEP. Para este semestre en curso no lo tendríamos, esta cohorte no tendría el examen. ¿Por qué? Porque es un examen que implica desplazamiento y presentación, y en este caso pues no lo vamos a desarrollar. El proceso de inscripción estaba inicialmente abierto del 11 de febrero al 29 de mayo, sin embargo, recientemente ese proceso fue postergado. El día de ayer se extendió hasta, no sé si me pueden apoyar allí nuestras ejecutivas comerciales, que tienen el dato mucho más preciso que yo. Ahorita, si quieren, se los indico. El valor de la inscripción es de 200. Dime, Luzma. La idea es que continuar con este mes de junio, y ya evaluaremos de acuerdo a cómo estén los cupos cómo continuar.
Perfecto. Tenemos, y acá quiero pues invitarlos, pueden visualizar, tenemos unas alternativas de financiación, tenemos convenios con la banca, con entidades como ICETEX, pero adicionalmente tenemos de modelos de financiación internos, tanto de corto como de largo plazo. Los invitamos a que nos visiten y formulen sus inquietudes referentes en www.afid.edu.co/financiación. Nuestro modelo de financiación propio se denomina AFID a tu alcance, y en caso que requieran mayor información frente al programa, no dudes en contactar. Medellín, Luz Marina Montoya es nuestra asesora comercial; en Bogotá, Nubia Forero Ramos; y en Pereira, Franci Aguirre. Entonces, además, y antes de que abramos este espacio, pues no sobra invitarlos a que nos acompañen y a que nos sigan en redes para que estén enterados de todo lo que sucede en nuestra universidad. Muchísimas gracias por acompañarme en este espacio de promoción, y lo que quiero que hagamos entonces es que tengamos la oportunidad de poder conocer cuáles son esas inquietudes que tienen frente a la maestría en administración. Entonces, adelante. Listo, Juan. Tenemos unas preguntas que tenemos acá en el chat y otras que nos han enviado por privado. Entonces voy a compartir primero las del chat. Ana Torres pregunta, ¿qué diferencia existe entre seminarios y las conferencias? Perfecto. Los seminarios, a excepción de seminario trabajo de grado, seminario trabajo de grado es la preparación al trabajo de grado, pero además de ello tenemos 3 materias que son unas materias cortas llamadas seminarios. Esas materias cortas llamadas seminarios tienen un foco específico. Cada uno resume o consolida los puntos que se van a tratar. En algunas ocasiones lo hacemos como abrebocas, en otras ocasiones lo hacemos como cierre a nivel foco o propósito central del semestre. Entonces, el seminario 1 tiene un propósito principal, temas de internacionalización. El seminario 2 es un seminario orientado a todo lo que tiene que ver con International Finance, y el seminario 3 es fundamentalmente una reflexión de geopolítica en torno a la gerencia. Las conferencias son unos espacios en los que nosotros programamos o nos beneficiamos de la agenda de la universidad para que nuestros estudiantes asistan y conozcan distintos aspectos o distintas charlas vinculadas a elementos de su interés: economía, mercadeo, ventas, finanzas, arte, cultura, negocios sociales, estructuración de proyectos, entre otros, a partir de casos de estudio puntuales de distintos empresarios. Perfecto. Cristian nos pregunta, para la doble titulación, ¿cuánto tiempo se cursaría en Alemania o Francia? Perfecto, muy buena pregunta. Para que exista doble titulación, el estudiante debe cursar lo que corresponde a un semestre del plan de estudios colombiano. En teoría son 6 meses, pero hay que tener en cuenta que esas materias que en Colombia constituyen 6 meses, no necesariamente en territorio alemán o francés sean de 6 meses. Entonces, es posible que ese semestre en Francia o en esa corte en Francia o en Alemania implique una estancia de 8 meses. El tiempo promedio está entre 7 y 10 meses. ¿De qué depende? De la programación que se realice de las asignaturas que el estudiante debe cursar en la universidad de destino. Gracias. ¿Hay cátedras o clases dentro de la maestría que se dicten en inglés? No. Nosotros tenemos 2 asignaturas que se ofrecen en inglés, que son las materias de la pasantía internacional para aquellos estudiantes que viajan o a Seúl o a Montreal, pero la totalidad de las clases son en español. Los contenidos que se pueden llegar a encontrar en inglés son fundamentalmente de documentación, pero no hay espacios ni de escucha, ni orales, ni de expresión en inglés, únicamente en español y en inglés los contenidos que, como saben, el inglés es el lenguaje en el que se encuentran los contenidos de mayor nivel de actualidad en el mundo de los negocios. Perfecto. Carolina, ¿qué conocimientos previos
o estudios se debe tener para cursar el MBA? ¿Un comunicador social periodista está en capacidad para ingresar? Perfecto, muy buena pregunta. Con respecto a esa inquietud, la realidad es que la administración es una disciplina de carácter transversal. Administra el médico que tiene una clínica, el abogado que tiene un buffet, el publicista que tiene una agencia, el psicólogo que tiene un consultorio, el economista, administrador o que sea, que tiene una empresa. Nosotros es muy normal, y de hecho así lo hemos podido constatar en los últimos análisis de caracterización del estudiante, encontrarnos con personas que provienen de formaciones totalmente distantes o alejadas de la administración. Y nos hemos dado cuenta que la maestría se convierte en un muy buen complemento para, digamos, lo que potencializar sus perfiles de cara al espectro profesional. Entonces, dificultades no existen, limitaciones no existen. Es un programa que tiene digamos, lo que las razones por las cuales existe es para efectos de complementariedad, actualización o profundización. Es una pregunta que no escuché cuando hablaste sobre el examen de admisión. Ella está preguntando que qué temas se evalúan en el examen. De pronto, es importante aclararle ese tema a Juana Carolina. Perfecto, muy importante. Miren, la maestría en administración suele tener como parte de su proceso de ingreso dos pasos. El primero es la entrevista, que tiene un peso relativo del 40%. El segundo es el examen de admisión, que tiene un peso del 60%, teniendo en cuenta la situación actual que nos impide que las personas fuesen hasta agosto al campus a realizar el examen, porque es un examen que se presenta in situ. Pues entonces solicitamos el aval y lo recibimos de AMBA para que en el semestre, para la cohorte que inicia en el mes de agosto, no tenga examen de admisión. Listo, pregunta. Como extranjero con visa actual, ¿puedo estudiar y matricularme en el MBA? Esa pregunta, la realidad la desconozco. ¿Qué es lo que le sugiero a esa persona? Que nos envíe un correo para nosotros constatar con admisiones y registro cuáles son los requisitos a nivel formato y a nivel visa cuando se trata de una persona extranjera con la característica que presenta. Perfecto. Recuerda que tenemos estudiantes extranjeros en la maestría, entonces yo le diría a Abel que sí es posible y ya analizamos específicamente su caso, pero sí, Abel, tenemos estudiantes extranjeros que se matriculan en el programa. Tenemos muchísimos, tenemos estudiantes panameños, mexicanos, argentinos, ecuatorianos, peruanos, y en los últimos años nos acompañan y cada vez con mayor frecuencia en el marco del convenio de reciprocidad del que les hablaba, alemanes y franceses. Un tema que podemos tratar en Juan de manera general es el tema de la homologación. ¿En qué casos de pronto hay oportunidad de hacer homologación para la maestría? Que le está preguntando acá uno de nuestros egresados. Perfecto. Frente al tema homologación, entonces, AMBA, nuestra agencia, la agencia acreditadora de MBA, es bastante restrictiva a nivel procesos de homologación. Entonces, ¿qué descarta o qué no reconoce AMBA e inmediatamente se convierte en una situación a cumplir por parte de todas las escuelas acreditadas? Nosotros no reconocemos ni aceptamos procesos de homologación de asignaturas que hayan sido cursadas en pregrado. Es decir, ninguna materia de ningún pregrado de ninguna universidad es homologable para efectos de la maestría en administración. Cuando se trata de materias de posgrado, y ojo, no es que yo curse una materia en pregrado y luego me la homologaron en una especialización y ahora la quiero homologar en el MBA. No, solamente homologamos materias que se hayan cursado como tal en el posgrado. Entonces, cuando estamos hablando de pregrado, como les decía, hay restricción absoluta por parte de AMBA. Cuando estamos hablando de materias de posgrado, es necesario que se cumplan unos requisitos. AMBA permite que se reconozcan hasta un máximo de 10 créditos. Y para que se dé ese proceso de análisis de reconocimiento, tienen que cumplirse unas características. El primero, que la materia haya sido cursada hace menos de 5 años.
Es decir, materias que hayan sido cursadas en 2016-1 o anteriores ya no aplicarían para efectos de reconocimiento. 2. La materia debió haber obtenido una nota final de 3.5 en una escala de 5 o equivalente. Y tercero, que la materia que la persona esté solicitando homologar tenga un par en el programa, en la malla curricular que compone a la maestría en administración. Es decir, no es que si yo cursé, voy a tomar un programa cualquiera, cursé una maestría en estudios urbanísticos y otra persona cursó una especialización en, no sé, en sostenibilidad ambiental. Entonces, si la persona, si bien se cumpliese el plazo y las notas, pero esa materia no tiene un match, no tiene un símil dentro de la estructura curricular del MBA, no habría entonces lugar a homologación. Esas son, digamos, lo que a nivel específico el proceso de homologación. Listo. Jaime Correa nos pregunta, ¿qué beneficios le aportan al estudiante las acreditaciones AMBA y BGA de la maestría? Perfecto, esa es una muy buena pregunta. Lo primero que le agrega a un estudiante el pertenecer a una escuela acreditada por BGA y pertenecer a un programa acreditado por AMBA es tranquilidad. ¿Por qué? Porque el hecho de tener esa acreditación está dando ya un aval de que ese programa cumple con los más altos estándares en términos de estructura curricular, diseño del plan de estudios, sostenibilidad financiera, perfil docente, trayectoria, oportunidades laborales, infraestructura, sistemas informáticos. Es decir, cuando tú estás acreditado ante AMBA y BGA, esas agencias están dando fe que el programa cumple con ello. Es decir, que el programa está a la altura de los mejores programas a nivel mundial. Además de ello, cuando un estudiante nuestro se enrola en la maestría en administración, inmediatamente se le otorga un código. Ese código le permite asociarse a lo que se denomina AMBA Network, y ese AMBA Network tiene muchísimas oportunidades a nivel workshops, a niveles oportunidades laborales, y es una red de carácter mundial, integrada ¿por quién? Por alumnos y exalumnos de los programas que están acreditados por AMBA. Listo. Esta tiene relación con cuál es el porcentaje del componente teórico y práctico en la metodología del MBA. Nosotros tenemos allí una convicción. El componente práctico es necesario y trabajamos, y uno de los atributos que más resaltan nuestros estudiantes y egresados es que es una maestría en la que el estudiante tiene la oportunidad de poner en práctica sus conceptos, bien sea para su empresa, para su proyecto de negocio o para cualquier idea de formulación. Pero no es posible práctica sin concepto. Es decir, si tú empiezas a desarrollar de manera práctica una asignatura sin que exista un concepto previo, lo que sucede es que se da cualquier cambio de setting, de energía, de estructura matemático, además, e inmediatamente eso que aprendiste deja de tener validez. Entonces, a nivel porcentual, pues sería difícil a realizar, digamos, lo que como una diagramación. Hay asignaturas que tienen un componente práctico muy alto, del 70-75%. Tenemos asignaturas en las que tenemos un 50-50. Eso depende muchísimo de la materia, pero sí tenemos una premisa. Y es que esta es una maestría de carácter profesionalizante y como tal trabajamos ¿para qué? Para que las personas puedan y tengan la oportunidad de aplicar esos conocimientos. Incluso el trabajo de grado, que en otros programas es de carácter, está orientado a la escritura de papers y demás, nosotros lo que buscamos es la aplicación de un ejercicio investigativo a la realidad empresarial puntual de cada uno de nuestros estudiantes. Juan, ¿puedes recordar, por favor, el enfoque de las visitas en cada uno de los destinos de la pasantía? Perfecto. Barcelona, emprendimiento e innovación. Seúl, tecnología. Lima, multilatinas. Buenos Aires, emprendimiento. Rennes, agronegocios y turismo. Y Montreal,
responsabilidad social empresarial. Ojo, recuerden, vamos a la pasantía a cursar 2 asignaturas, taller de habilidades gerenciales y negociación internacional. Sin importar el destino, las materias son las mismas. Lo que cambia es el foco de las visitas y es el que te mencioné recientemente, Luz. Perfecto. Por acá arriba viene una pregunta que tiene relación con si realmente vamos o no a tener la Corte 2022. Pues en este momento el número de inscritos es muy favorable. Nosotros habrá que esperar a que se materialice porque nosotros ya en este momento tenemos inscritos que posteriormente realizarán esa materialización como estudiantes. De acuerdo a los números que tenemos y a las proyecciones de crecimiento que tenemos, la probabilidad de que abramos es muy significativa, pero como te digo, pues dependerá de cuántas de esas personas que ya han pasado por los filtros de entrevista y demás continúen. Pero si me dices y de manera muy, ¿cómo decirlo? De una manera, siendo muy conservador, me atrevería a decirte que sí. Siendo muy optimista, te atrevería a decir que tengo una plena certeza. Súper, Juan. Bueno, y para finalizar, ¿cómo está distribuido el histórico de las profesiones de los estudiantes del programa? Perfecto. Nosotros, como se los mencionaba, la maestría en admisión es increíblemente heterogénea. Incluso, pues les cuento, para el año 2019, que tuvimos la visita del proceso de reacreditación, una de las tareas que nos fue encomendada por parte del panel era caracterizar al estudiante de MBA de AFIT, es decir, uniformar al estudiante de MBA de AFIT en términos de género, en términos de edad, en términos de formación y de sector. Y cuando empezamos a hacer el análisis, nosotros nos pusimos en contacto con AMBA y le dijimos, nosotros no somos capaces de hacer eso. ¿Por qué? Porque, y incluso ellos se quedaron sorprendidos, nuestra estructura, por ejemplo, hombre-mujer es de 52-48, en términos genéricos de las últimas 3 cohortes. Tenemos una composición dominante de treintones, pero también tenemos estudiantes que tienen desde 28 años hasta 55 años, que es nuestro estudiante más senior. Y a nivel profesión tenemos una dispersión enorme. Tenemos ingenieros de distintos campos, mecánicos, civiles, de producción, industriales, electrónicos, informáticos. Tenemos personas de disciplinas administrativas, contadores, negociadores, economistas, administradores. Tenemos personas de el mundo de la salud, tenemos odontólogos y médicos, tenemos abogados, tenemos antropólogos y sociólogos, es decir, una concentración absoluta como se presenta en otros programas que normalmente tienen un foco sectorial, nosotros no lo presentamos. Una pregunta, ¿cuál es más o menos el promedio de nuestros grupos de estudiantes de MBA en las sedes y en Medellín? Normalmente estamos hablando de máximo 35 personas, en promedio estamos 27, 25 personas. Hola, senador. Sí. Pero bueno. Trans. No, Juan, yo creo que esas son todas las preguntas que hemos tenido en el chat. Han preguntado mucho por las tarifas. Nosotros les adjuntamos allí el link para que ellos consulten el valor del programa. Y pues queremos recordarles que estamos en inscripciones abiertas y que el programa estaría iniciando calendario académico a partir del mes de agosto. Y también dejamos nuestros datos de contacto, tanto el de Luz Marina en Medellín, el de Nubia en Bogotá y el mío en Pereira, para que las personas interesadas se contacten con nosotros y pues podamos acompañarlos en este proceso. Yo creo, Juan, que ya hemos terminado, no veo más preguntas. No sé de pronto si quiere agregar algo adicional, Juan. No, perfecto. Solamente agradecerles su interés en el programa y manifestarles nuevamente nuestra apertura y nuestra disposición para resolver cualquier inquietud que les surja frente a la maestría en administración de la Universidad de AFIT.
Como se los dije al inicio del espacio, soy consciente que es una decisión trascendental, que es una decisión que no se toma a la ligera y muy importante. Creo que lo más relevante de todo es una decisión que es necesario tomar de manera informada. No se puede tomar en piloto automático. Entonces nos ponemos todo el equipo comercial a su disposición para darles toda la información y todos los datos referentes a la maestría en administración de la Universidad de AFIT. Nuevamente, mil y mil gracias y les deseo lo mejor, tanto a ustedes como a sus familias. Que tengan una feliz tarde. Hasta luego. Gracias, Juan, por acompañarnos y muchas gracias a todos. Una buena noche.